es la paz, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz. Hallo, guten Tag. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Online-Konferenz zum heutigen Thema Pandemie in Chile mit Schwerpunkt in der Region Valparaíso. Die Organisation dieser Konferenz liegt bei Chivasa. Chivasa ist eine Gruppe von Personen, Chilenen, aber auch Deutsche im Raum Niedersachsen, die sich für die gesellschaftlichen Entwicklung in Chile interessieren. Aktuell finden aufgrund der Pandemie alle Veranstaltungen von Chivasa nur online statt. Und heute im Interview haben wir einen Experten zu diesem Thema. Er ist Epidemiologe und Dozent für Public Health an der Universität Valparaíso. Wir sind Franziska Cadematori und Gabriela Carvajal, Chileninnen, Ärztinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. Desde el 3 de marzo que Chile se encuentra afectado por la pandemia del coronavirus. Hasta el momento se han confirmado aproximadamente 440.000 casos de infectados, de los cuales 12.000 aproximadamente han fallecido, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. La región de Valparaíso ha sido una de las más afectadas del país. Esta presenta hasta la fecha aproximadamente 25.000 casos de infectados y 791 de fallecidos. Para profundizar hoy el tema, nos acompaña Aníbal Vivaceta, médico epidemiólogo y docente del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Hola Aníbal, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, empecemos con estas preguntas. La pandemia del COVID-19 se expande desde enero del 2020 a nivel mundial. Distintos modelos, respuestas sanitarias, desde lockdowns estrictos hasta completa libertad de movimiento y enfoque en trazabilidad de contactos se han visto a lo largo del mundo. ¿Cuál es la característica de Valparaíso con respecto a la respuesta de la pandemia? Bueno, lo primero es que la respuesta en Chile depende mucho del Estado central. Chile es un país que está organizado de manera que, por ejemplo, las autoridades sanitarias de las regiones no tienen autonomía, obedecen a una política central. Por lo tanto, buena parte de la política de Valparaíso corresponde a los complementos que puede hacer un municipio con pocos recursos, con poco dinero, a una política nacional. Lo primero que hay que decir de la política nacional en Chile es que dejó de lado dos elementos fundamentales desde el inicio. Lo primero tiene que ver con las medidas en la interacción de las personas, como es el lavado de manos, la distancia física a la hora de interactuar, y la ventilación, además de la higiene de superficies. Estas son medidas conocidas para este tipo de virus desde hace décadas. Sin embargo, en Chile, estas medidas se difunden, pero se mencionan sin que la gente entienda por qué las autoridades, yo tengo la impresión de que tampoco entienden mucho por qué una persona tiene que lavarse las manos, porque siguen pensando que el virus salta de mi boca a tu boca. ¿Ya? Hay ese tipo de errores en la política nacional. Que se refuerzan con una educación. En Chile la educación es un bien definido como un bien de mercado, como algo que yo compro, y de muy mala calidad por lo general, por lo que la gente tampoco entiende. Entonces hay una primera capa de respuesta que tiene que ver con que no hay herramientas de la gente para protegerse, porque los mensajes gubernamentales son vagos, equívocos y contienen poca información fidedigna. Y los medios de comunicación refuerzan eso porque dan noticias escandalosas o se centran en la particularidad. Alguien en China descubrió que el virus en un caso se podía transmitir, no sé, a varios metros, y entonces esa es la noticia, y todas las políticas como que tienden a elaborarse en torno a esas cosas que van saliendo sin mucho criterio. Por otro lado, en el tema de
el manejo ya de la interacción de la persona en lo colectivo, el manejo de la persona en lo colectivo en un territorio, también ha sido complicado porque la respuesta ha sido una cosa bastante ambigua, muchas reglas, una enorme cantidad de reglas para confinar y una declaración de un confinamiento súper estricto. Nosotros partimos, llevamos como en total este año 9 meses de toque de queda, y se instaló rápidamente desde mayo confinamiento en algunas comunas en la región metropolitana. Ha habido 4 meses de confinamiento. Nosotros aquí en Valparaíso llevamos más de 3, y se ha hecho ese confinamiento de una manera totalmente indiscriminada, con muy poco éxito, con muy poco intento también de hacer algo consistente en la búsqueda de quienes pueden contagiar. La gran parte de los casos no son trazados a todos sus contactos, se cuenta como máximo un contacto, esa parte muy vaga, y la mezcla entre las restricciones colectivas que implican que gente, en Chile el 80% de la gente no tiene una situación laboral estable como para pasar el mes completo dependiendo de un empleo, ni para poder mantenerse 1 o 2 semanas encerrado. Por lo tanto, gran parte de la gente ha tenido que circular igual. Entonces, tenemos un confinamiento que es teóricamente muy estricto, pero que en algunas comunas más pobres, por ejemplo, de la región metropolitana, cuando se instaló el confinamiento, se produjo mayor movilidad de la gente, porque quienes se confinaron fueron la gente de mayor ingreso, de las comunas de mayor ingreso, y quienes tenían que servirlos, por decir así, tenían que circular igual en la ciudad, cruzar la ciudad para atender a las personas más ricas. Esto ha llevado a que a nivel nacional los lugares donde partió, las comunas más ricas, que la gente volviendo, bueno, un poco como en Alemania, cuando vuelve la gente de esquiar desde Italia, y la gente que tenía mejor poder adquisitivo es la que trae el virus, por lo menos la segunda entrada del virus en Alemania, 150 días. Las comunas más ricas están con incidencias que son menos de la mitad de las comunas más pobres del mismo territorio, por ejemplo, la región metropolitana. Eso es una base general. Ahora, Valparaíso, ¿qué característica importante tiene? Que desde la organización, venía mucha organización de gente en los territorios, de centros culturales, de asambleas comunitarias que estaban ligada al proceso de protesta y de estallido social que veníamos viendo desde octubre, desde antes. Entonces, a pesar de todo, o dentro de este escenario de una restricción indiscriminada de los movimientos, una restricción basada más bien en un criterio de orden público y no un criterio epidemiológico, y con muy poca educación, surgen o se activan muchas organizaciones, muchos movimientos, muchos grupos comunitarios, muchos grupos de vecinos espontáneos que se organizan para resolver necesidades muy básicas, como es, por ejemplo, comer. Entonces se instala, se recupera algo que en Chile ha sido una tradición. La crisis, cuando fue la crisis de fines de los años 20, digamos, en Chile se produce una gran hambruna y se organizan muchas ollas comunes. Cuando se instala la dictadura, también ocurre una hambruna enorme y también se instala de nuevo el sistema de ollas comunes, que es cocinar colectivamente y compartir la comida. Y eso se ha recuperado, había empezado a surgir como simbólicamente durante el estallido, y ahora tiene un rol bastante práctico. En Valparaíso hay cientos Valparaíso tiene 300.000 habitantes, poco menos de 300.000, y tiene cientos de ollas comunes organizadas, y como tenemos, sí, en Valparaíso una alcaldía ciudadana, un gobierno más enfocado a trabajar con los vecinos, y eso ha habido una mejor coordinación y algunas cosas se ha logrado hacer diferentes. También se intentó en Valparaíso. Preguntarte, dar un paso atrás, tú señalabas que
en muchas comunas, entre otras comunas de Valparaíso, la situación social que se viene arrastrando con problemas, no solamente desde el 18 de octubre, sino que también anterior, pero agudizado el problema social por estos hechos. Cuando llega la pandemia, entonces, en el fondo se abre un foco más de problemas, que es poder llevar a cabo el confinamiento que la autoridad supone que debe hacer la población para evitar que se expanda aún más la pandemia. Pero ¿quiénes son a nivel local las instituciones que dan esta información al gobierno, que es central, que las medidas se deciden de una manera central, para que se visualice y se tenga también en cuenta cuál es esta condición especial en la región tuya? Mira, yo he sido marginado de todas las mesas que hay para el trabajo con el gobierno, tanto por mi universidad como por el gobierno regional. Solo trabajo a nivel de la comuna, pero a nivel, porque en la comuna sí pertenezco a la mesa técnica y eso. En la otra he sido explícitamente excluido. Mis ideas son bastante críticas con la autoridad, pero en general una autoridad aquí en la región no toma ninguna decisión, recibe órdenes, ¿ya? Y el discurso de las autoridades regionales, porque no, voy a hacer una excepción. Hay una región en Concepción, se plantearon en algún momento algunas críticas de parte del mando, porque en este momento hay mando militar en las regiones, hay un militar a cargo de la región, porque estamos en estado de emergencia constitucional que implica mando militar. ¿Qué calificación sanitaria tienen esta gente que está al mando por la situación de estado de emergencia? No tienen ninguna, ni la gente que fiscaliza en la calle tampoco. Aquí hay, no sé, es difícil que la gente en otros países se imagine, pero aquí tú puedes ir a un centro de salud y encontrarte con un militar armado adentro, o puedes andar en la calle y encontrarte con militares armados en la calle patrullando. Los controles para la gente, para transitar de una ciudad a otra o para de repente la calle, son controles con la policía y el ejército, con armamento pesado. Y el discurso de las autoridades es un discurso culpabilizador hacia la población. Básicamente el esquema del discurso que ha tomado el gobierno y que reproduce de manera brutal la autoridad en esta región, las autoridades regionales, porque insisto, el municipio de Valparaíso es distinto, pero a nivel regional, la autoridad que es designada por el presidente ha amenazado con ir a buscar a la gente, buscar a los supuestos infractores. El discurso es: nosotros tomamos las medidas adecuadas y ustedes salen a trabajar, salen a comprar, no se cuidan, pero lo que nosotros estamos haciendo es lo que hay que hacer, lo cual es un despropósito desde todo punto de vista, porque, insisto, aquí en Chile, las personas pobres, por ejemplo, tienen 4 veces menos probabilidades de ser examinadas para COVID que las personas ricas. O sea, para partir, por lo tanto, estoy detectando muchísimo menos en las comunas pobres, y aún así, la incidencia de las comunas pobres es más del doble de las comunas ricas, aun cuando detecto mucho menos, ¿ya? Aun cuando no todos los casos aparecen, todavía me aparecen más casos en las comunas pobres que en las ricas. Y las autoridades, a pesar de que eso nos han tenido encerrados meses y que esa medida como tal no ha sido eficaz, solamente ha agravado las inequidades, cuando se plantean ante digamos, informan casi todos los días hay alguien, una autoridad hablando, el discurso es: ustedes no se han cuidado, los vamos a perseguir con la policía, los vamos a multar. Han salido leyes express para poder restringir aún más los movimientos y aumentar la presión de la gente, pero desde los más de 100 días, 150 días que llevamos, jamás una autoridad le ha explicado a la gente por qué se tiene que lavar las manos, por ejemplo.
y tampoco en gran parte de Chile tampoco hay un dispositivo accesible en la calle o donde yo circule, donde me pueda lavar las manos tampoco. ¿Cómo es, si pudieras hacer como una reseña de la organización de la medicina, de la salud, la que tiene inmediatamente contacto con la gente, con los pobladores? Si yo el día de mañana evoluciono síntomas eh, que puedan ser un COVID, ¿dónde va la gente? ¿Quién es el que se hace responsable de atender en primer momento, de testear y de seguir la cadena de acciones necesarias para contener? Ya, lo primero es que, claro, tal vez en Alemania sea aún más difícil, siendo la cuna de la seguridad social, entender cómo funciona el sistema en Chile. Nosotros tenemos un sistema que es mixto, pero que es disociado. Las personas pagan un 7% de su ingreso, las que tienen un trabajo formal, que insisto, las personas que tienen un trabajo formal y trabajan con todas las cosas regulares en Chile son como el 20%, y el resto va teniendo diferentes tipos de o no contratos o de contratos más irregulares, qué sé yo. Solo el 20% tiene completamente cubierto el sistema laboral, digamos, con un contrato, con vacaciones, con seguridad social, pero aún quienes no tienen tan regular cotizan una parte de su sueldo, pagan a dos sistemas que son disociados. La mayor parte de la población, aproximadamente el 80% más pobre, 78 por ahí, paga al Estado. Explicar que un 14% aproximadamente paga a un sistema privado, completamente privado. No, si yo tengo dinero en Chile, normalmente yo pago a una empresa privada y no pago ni un peso al Estado. Por lo tanto, los sueldos más ricos no aportan al fondo común para atender a la mayoría de la gente, y hay un sistema aparte para las pensiones y para la atención de salud de las Fuerzas Armadas, que tiene un subsidio enorme por parte del Estado. Ya los recursos ahí, ese sistema viene de la dictadura fundamentalmente, y tiene todos los recursos que le puede dar puesto una dictadura militar a un sistema para los militares. ¿Ya? Ahora, vuelvo al sistema. Quienes pagamos en el sistema público, quienes pagamos un impuesto, una cotización en el sistema público, tenemos derecho a atendernos en los centros de salud territoriales, centros de atención primaria. Estos centros en general, que son administrados la mayoría por los municipios, tienen déficit histórico de recursos. El presupuesto que el Estado entrega a estos centros no da para cubrir todas las operaciones del año, y por lo tanto reciben aportes de los municipios dependiendo de la capacidad de pago del municipio y la voluntad política de su administración. Por lo tanto, es bastante variable. Pero en general es un sistema desfinanciado que atiende al 80% más pobre, que atiende al 95% más de los mayores de 65 años, y cuando la gente envejece, empobrece, y al empobrecer cae, por decir así, a este sistema público, perdón, y este sistema público posteriormente deriva a establecimientos de mediana y alta complejidad, este sistema de atención primaria, pero hay un cruce enorme también, porque quienes pagamos al Estado, quienes cotizamos en el Fondo Nacional de Salud, que es el sistema estatal para cubrir las prestaciones, podemos comprar un voucher para atendernos en el sistema privado, lo cual genera un enorme desfinanciamiento. Entonces, los más pobres, los viejos, por lo tanto los que más gastan además en el sistema, están concentrados en aquel sistema estatal, pero de eso, los que no son tan pobres o los que son clase media pueden comprar, el Estado les da dinero para atenderse en lo privado, con lo cual nuevamente hay un drenaje enorme de recursos. Esto lleva a una gran inequidad. Ahora, una persona enferma en lo práctico
tiene que ver primero si tiene la motivación a declararse enferma y ser detectada, porque dado el nivel de trabajo irregular que existe, dada la precariedad laboral de Chile, y dado, por ejemplo, el hecho de que ciertos vendedores que todavía, a pesar de los lockdowns, todavía hay algunas cosas que funcionan, tiendas, si yo me declaro enfermo, puede afectar el trabajo de mis compañeros, porque eventualmente la autoridad sanitaria investiga poco, lo hace mal y débil, pero podría llegar a fiscalizar ese lugar y, claro, si eso es contacto de la persona, decirle que tiene que confinarse. El problema es que como no hay ningún sistema de apoyo y como los empleos son precarios, la gente no puede subsistir y por lo tanto, si yo me declaro enfermo o sospechoso y me voy a hacer una PCR y digo que tuve contacto con mis compañeros, estoy perjudicando el trabajo de mis compañeros sin que haya, porque está bien que yo sea iglesia, eso es lo que hay que hacer, epidemiológicamente está bien, pero al no haber ningún apoyo y al haber toda esa precariedad envolvente, en la práctica hay presión enorme. Yo he tenido varios casos aquí de grupos de trabajadores que no se quieren, una persona no se quiere declarar enferma, o cuando la persona dice voy a ir a buscar ayuda, recibe presiones de sus jefes, de sus compañeros, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, pero si la persona ya, a pesar de eso, piensa que tiene muchos síntomas, tiene que ir o está dudosa, puede hacerse el examen en el centro de salud y ahí ha habido también una política bastante vacilante, demoró meses en que se les pudiera transferir la responsabilidad a los centros de hacer el seguimiento de los casos, de identificarlos, de verificar el aislamiento, de seguir contactos, todo eso. Pasaron meses en que el Ministerio de Salud no permitía que lo hicieran los centros de salud de los territorios de atención primaria y actualmente lo hacen, se está permitido, pero con enormes dificultades también de recursos, porque los recursos que deberían haber llegado no llegaron. Y por lo tanto, en buena medida, está esto basado en los compromisos de los equipos de salud. ¿Ya? Esto en el sector público. En el sector privado es absolutamente sálvese quien pueda, en términos de que en el sector público hasta cierto punto ha sido así, pero como los equipos de salud se han organizado, lograron un poco contrarrestar esta incertidumbre que había generado las autoridades centrales. En el sistema privado, tú vas donde puedes y te las arreglas como puedes, también con cobros importantes en las prestaciones. La PCR lo que se logró fue estandarizar un precio, no más que eso, no hacerla accesible gratuitamente a quien la necesitara, sino estandarizar un precio. Y si tú tienes entonces el sistema privado o quieres hacer, lo tienes cotizado en el sistema público, pero tienes un poco de dinero, puedes ir a un centro de salud privado y hacerte el examen. Y de hecho, una de las cosas que constatamos nosotros revisando estadísticas fue que en los centros de salud privados la gente se hacía el examen por la duda, por gusto, por si acaso, porque tengo un amigo que a lo mejor, que no sé, un amigo mío se juntó con otro amigo que se juntó con otro, y te podía hacer el examen porque pagaba y te lo hacía, versus, eso todavía sigue existiendo, versus los centros de salud pública, donde cada vez hay más acceso, pero en un momento realmente tú tenías que estar en oferta para que te hicieran un examen, ¿ya? De manera que son estos dos sistemas disociados y con una característica de fondo, que es que cada uno se rasca con sus propias uñas, cada uno tiene que un poco empezar a ver para dónde va o cómo lo hace. No hay tampoco una instrucción general para la gente. Probablemente si uno va al sitio web del ministerio, en alguna parte lo dice, pero son eso, una información en un sitio web que nadie mira, en un ministerio en el cual nadie tiene confianza y que nos lo entrega como una información prioritaria. La gente, yo sé esto de que la gente un poco gestiona su caso como puede, porque mucha gente me llama a mí en términos personales o me ubica por redes sociales, alguien que no conozco, me dice, oye, yo he visto que tú publicas cosas de COVID, por favor, oriéntame con esto, y son cosas como lo que tú me estás preguntando, ¿dónde consultar si tengo síntomas?
Se vio en el margen de lo que aquí en Europa, bueno, llamamos la primera ola, que fue la primera gran subida de casos del COVID, que algunos gobiernos, por ejemplo el español, tomaron el mando de hospitales privados para o sea, para fortalecer el sistema público que no estaba dando abasto con la cantidad de casos y sobre todo con las camas críticas. ¿Hubo algún tipo de ayuda o traspaso de capacidades del sistema privado al sistema de salud público en Chile durante las fases más críticas de la pandemia? Lo que ocurre es que en Chile siempre el sector público, dado este tema estructural, la gente más pobre es la que aporta al sistema público, gran parte del gasto del sistema público es gasto del Estado, que lo tiene que pagar con impuestos generales. Hay un delta importante, un déficit importante entre lo que la cantidad de gente que cotiza al Estado puede pagar y lo que no. Entonces, estructuralmente, el sistema público tiene algunos déficits que siempre, no solo en pandemia, son suplidos por el privado, en un sistema que es devastador, porque voy a poner otro ejemplo que no es de las diálisis. Por una ley del año 2005 se establecieron ciertas garantías mínimas de atención para cualquier persona en salud, ¿ya? Ciertos procedimientos, etc. Y, por ejemplo, se estableció que las personas que necesitaban diálisis por insuficiencia renal crónica tenían cubierto y había financiamiento, y eso significó ampliar mucho las prestaciones. ¿Y cómo se resolvió eso al sistema chileno? Los nefrólogos, 2 o 3 nefrólogos, hicieron una sociedad, arrendaron una oficina, pusieron unas máquinas que se las entregan las empresas a concesión a cambio de que les compren los insumos a esa empresa, y empezaron a dar la atención que debía dar el sistema público, que garantizaba el sistema público a través de la compra de servicios a estos privados. Eso implica que, imagínense si esto se ha venido haciendo desde la dictadura militar. O sea, bueno, la dictadura militar no invertía mucho en salud, así que por lo menos no era tanto el dinero que se iba. Pero al menos desde el inicio de la transición, más de 30 años, se ha venido haciendo esto sistemáticamente, pasando dinero de lo público a lo privado, sea porque yo compro este voucher y me puedo atender con un médico privado habiendo pagado en el sector público con un subsidio del Estado, o sea porque el Estado, cuando no puede atenderme, compra en lo privado. Entonces sí, en COVID se ha hecho ese sistema y como una gran cosa se estandarizaron precios, ¿ya? Pero ese sistema tiene una inequidad de base, y es que en la práctica el sistema privado me vende su excedente de capacidad. O sea, si yo soy pobre y hay una persona rica al lado y hay una sola cama en el sector privado, la persona rica va a tener la prioridad, porque tiene la prioridad por el sistema de pago directo. Las camas que quedan son las que va a comprar el Ministerio de Salud, ¿ya? El uso de las camas que quedan. El arriendo, por decir así, ¿ya? Por lo tanto, sí se ha hecho, pero yo recuerdo, porque ha habido muy poca transparencia en este tema. El Estado compró servicios, arrendó servicios de centros grandes, gastó varios miles diría que cientos de miles de dólares en montar un centro que nunca se ocupó, por ejemplo, en un espacio que no era un hospital, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se empezó a destapar toda esa corrupción, también empezó a ocultarse mucha de la información de uso. Entonces no sabemos exactamente más que algunos datos puntuales, pero por ejemplo, hace un tiempo, cuando la ocupación de camas UCI iba subiendo aquí, teníamos más del 80, casi el 90% de ocupación de camas UCI en el sector público y 70% en el sector privado.
porque no es parejo, es lo que drena de lo público a lo privado y como una compra de servicios donde el precio se fija un poco, pero básicamente lo pone el proveedor. No hay que olvidar que el ministro de Salud con que partimos la pandemia fue gerente de una clínica, pasó a ser ministro en el gobierno anterior de Piñera, volvió a ser gerente de una clínica, ahora volvió a ser ministro. ¿Ya? Otra pregunta, volvamos a Valparaíso. ¿Cómo funciona trazabilidad en Valparaíso? Porque sabemos que Valparaíso es una ciudad que tiene problemas habitacionales, de vivienda no oficial, hacinamiento. ¿Cómo se lleva la trazabilidad actualmente en la ciudad de Valparaíso? Bueno, lo primero es que la gente tiene que entender que Valparaíso es súper diverso. Es una ciudad que tiene una parte que probablemente quien haya venido la conoce, la zona más turística, hay bastante dinero en alguna parte de la ciudad, pero gran parte de la ciudad vive en los cerros y una cantidad significativa de gente vive sin agua potable y en condiciones extremadamente precarias, además del hacinamiento, digamos, condiciones como digo, de ni siquiera tener agua potable, que es fundamental en esto del lavado de manos y de higiene. En esa perspectiva, lo primero que se intentó hacer desde el municipio de Valparaíso fue que hubiera una restricción de movimiento a través de barrializar la respuesta, de tratar de tener territorios donde se fomentara la autonomía, incluso, por ejemplo, fomentar los mercados al aire libre, donde la gente, pequeños productores o pequeños intermediarios fueran haciendo comercio local, y esto funcionó parcialmente, pero toda la política gubernamental central está apuntada a impedir esas cosas y fortalecer a los supermercados, por ejemplo. Privilegiar que la gente vaya a comprar y dar todas las facilidades para que vayan al supermercado, más que este tipo de cosas. Eso en cuanto a la convivencia, previo a la trazabilidad, previo a identificar a la persona. Lo segundo, respecto de la trazabilidad y eso, es que hay dos fenómenos que yo creo que son importantes. El primero es que al haber desconocido el rol de la atención primaria y al tener un equipo de atención primaria en Chile que tiene mucha motivación, pero poca formación en cómo trabajar en los territorios, porque básicamente se dedican a cumplir metas de atención de pacientes crónicos. Los programas en Chile apuntan a eso, y los incentivos económicos para los equipos de salud apuntan a eso. Aquí en Valparaíso hay programas que han tratado de fortalecer eso desde antes. Entonces, uno tiene la idea de que una persona enferma o que se siente medio mal va a recurrir necesariamente a atención. Pero aquí en Chile está lleno de mamás que crían solas, 2 o 3 hijos. Una mamá que queda sola tampoco es tan fácil que diga yo voy a ir, que me detecte, me voy a ir a una residencia sanitaria. Ya, ¿y mi hijo dónde se va a ir? No se pueden ir a un hogar de menores, no existen sistemas para eso. Por lo tanto, aquí en Chile es engañoso, y en Valparaíso, pero en general en Chile, cuando se habla de trazabilidad, porque gran parte de lo que es trazabilidad y aislamiento, ya voy a dejar un poco aparte del tema, pero trazabilidad y aislamiento es más bien cosa en el papel, pero que no se traduce, porque al final la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que busca que rápidamente a las personas que pueden contagiar yo las identifique y las aísle, tanto a un caso confirmado como a sus contactos, porque tengo que adelantarme, ¿cierto? Si me demoro en detectarlo, ya cuando los detecto o me demoro en aislarlo, van a estar transmitiendo. Por lo tanto, casos y contactos. Perdón, una persona que se va a hacer PCR, lo único que se le ofrece en la práctica es la posibilidad de ir a la cárcel o la posibilidad de que le pasen multas enormes si llega a salir a la calle. Pero si a mí me manda a mi casa 15 días para confinarme, yo necesito algún tipo de soporte externo, necesito algún tipo de forma de sobrevivir, ya no ni siquiera por el tema del sueldo, sino por comprar cosas para comer, comprar fruta, no sé. Hay un montón de cosas que implican mantener a la gente aislada. Entonces aquí, cuando se ha hablado de la estrategia de trazabilidad y aislamiento, en realidad lo que se hace es que se anota en un papel o en un Excel quién tuvo contacto con quién,
pero eso no se traduce en intervenciones posteriores para aislar rápidamente a la gente. Tú ves Corea del Sur. Corea del Sur, tú te vas a hacer un examen y en el momento que te haces el examen parte un sistema de preaislamiento, por decir así, un aislamiento preventivo. O sea, el sistema de salud se hace cargo de que tú buscaste ayuda y podrías estar contagiado. En Chile la cantidad de casos de gente que va al centro de salud, le toman la muerte, y se va para su casa en transporte público y que tiene que seguir interactuando porque no tiene cómo, es enorme. Entonces, en realidad, yo puedo convertir, como ha pasado en Chile, la estrategia de trazabilidad y aislamiento en una estrategia nominal, ¿ya? O puedo hacerla eficaz. Y aquí se optó por la estrategia nominal porque nunca tampoco se ha reconocido las enormes dificultades socioeconómicas que vive la mayor parte de la población. Desde el punto de vista de un epidemiólogo que conoce la región, ¿cuáles son, desde el punto de vista de salud pública, los grupos que son más difíciles de alcanzar, de llegar a ellos, de transportarles la información? ¿Y cuál es la estrategia que, según tú, deberían seguir las autoridades para ganar la batalla o por lo menos acortar la brecha en esta pandemia? Bueno, lo primero que hay que decir es que las autoridades del Estado, insisto, en algunas comunas los alcaldes es distinto, no solo aquí en Valparaíso, pero las autoridades del gobierno central están tremendamente desprestigiadas. Hay que recordar que Piñera comienza la pandemia con un 6% de apoyo. Es un presidente con un 6% de apoyo está en una crisis tremenda. Y por lo tanto hay un problema en la priorización, en la acción de las autoridades respecto de grupos, porque los grupos más desfavorecidos no confían hace mucho tiempo y el estallido fue un poco la expresión de eso. Entonces es súper complicado cuando el gobierno insistió en mantener a las mismas personas, las mismas vocerías, en no abrirse a una cosa de un abanico más amplio político, porque las autoridades que partieron estaban completamente desprestigiadas y por lo tanto nunca se pudo traducir este discurso ni nada. Me cuesta un poco hablar de ciertos grupos más no sé si es vulnerable, o grupos donde había que enfocarse en el paraíso, porque si bien conozco, hay uno de repente cree conocer más de lo que hay, las realidades muy cambiantes. Yo puedo mencionar, por ejemplo, que hay asentamientos precarios, de viviendas precarias, lo que nosotros llamamos tomas, que serían tipo favela o cosas así. Tenemos entre Valparaíso y Viña del Mar, una ciudad que está junta, tenemos la mayor cantidad de esos asentamientos en Chile. Es una población, como digo, en gran medida sin acceso a servicios básicos, también con dificultades para acceder, porque Valparaíso, como es cerro, no es tan fácil llegar a un centro de salud muchas veces, o no hay un transporte directo y lo que parece ser bastante cerca en un mapa, en realidad requiere una vuelta gigantesca para llegar. Entonces, pero sí, la población con esa forma de habitar precaria, producto de las desigualdades. Hay una población migrante importante. Chile ha sido un atractor de migración bastante significativo comparado con nuestra historia. Nosotros más bien teníamos emigración. Actualmente tenemos ya una cifra de población migrante de un dígito y creciendo bastante rápido, hasta antes de la pandemia por lo menos. Y también esa gente, Chile es un país bastante racista, bastante discriminador, y por lo tanto mucha de la gente migrante no lo pasa bien, no lo ha pasado bien, y sin duda tienen menos acceso también a servicios. Otra población que creo que es importante mencionar, nosotros tenemos más proporción de población adulta mayor que en el resto del país, pero en todo el país es necesario mencionarla porque es una población sin voz.
se han tomado medidas de confinamiento obligatorio. Ahora se relajó un poco, pero durante meses estuvieron encerrados obligatoriamente los adultos mayores con el argumento de protegerlos. Entonces es bastante loco que yo te meta presa, te encarcele en tu casa, pero te encarcele, no te permita salir bajo ningún supuesto, excepto que te enfermes, y diga que te estoy protegiendo en los últimos años de tu vida, no te dejo de disfrutar los últimos años de tu vida porque te estoy protegiendo. Que tampoco te estoy protegiendo porque no te estoy asegurando que no te vas a enfermar o que no te vas a morir. Simplemente estoy asegurando la estadística del gobierno. Y esa población no ha tenido voz. No ha tenido voz en la medida, por ejemplo, en ese tipo de decisiones. Otra población que también es importante mencionar es la población de niños, niñas y adolescentes, que tampoco han visto cambiado absolutamente su mundo, que han sido objeto de medidas restrictivas súper importantes, también en un momento restricción absoluta de movimiento de los niños y todo, y sin considerar ni su opinión, ni considerar todos los daños colaterales que genera una estrategia como esa. ¿Ya? Creo que son, bueno, y como digo, el tema es que también hay fenómenos que afectan a grupos importantes de la población, que ni siquiera es como una subpoblación, un subgrupo, una cantidad importante de gente. La gente con empleo precario en Chile es gigante el número, y toda esa gente también es un grupo especialmente vulnerable. Ahora, en este momento, la región de Valparaíso entiendo que sigue en confinamiento, con un par de excepciones por las fiestas patrias. Algunas cosas se han permitido hacer, juntas de personas hasta un cierto número en lugares privados, pero digamos que los grandes hitos de desconfinamiento, como lo vimos nosotros acá, la reapertura de las escuelas, primero de las secundarias, luego de las escuelas primarias, la reapertura de los jardines infantiles, todo lo que normaliza un poco el funcionamiento a nivel de sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la perspectiva de aquí a corto y mediano plazo que hay? ¿Hay una perspectiva, hay una información a la población con respecto a qué es lo que viene, cuándo se pueden esperar los siguientes pasos? Mira, yo creo que tanto lo que se ha llamado el plan paso a paso, que es el plan de desconfinamiento, como el plan que llamaron Fondéate en Casa, que es un juego de palabras por la forma en que se celebran las fiestas de independencia, ambos planes tienen como característica su ambigüedad. Cuando se han lanzado ambos planes han estado llenos de contradicciones, o sea, el escenario ha sido, sale el ministro, da información, le pasa la palabra a la subsecretaria da otra información que no calza totalmente con la del ministro, posteriormente a las 2 horas aparece otro ministro que da una conferencia de prensa para aclarar que ciertas cosas no eran correctas, y se produce una secuencia, una nube, por más que una secuencia, una nube de datos, de información, de afirmaciones por parte de las autoridades respecto de las reglas, porque lo que pasa es que a mí no me dejan hablar ahí, pero interactúo con sus miembros, y entonces me queda claro que las propuestas que han hecho las personas del comité técnico del ministerio, del equipo de epidemiología, que es muy buen equipo de epidemiología externo de universidad y eso, no han sido consideradas. En general no se ha... las medidas que se han tomado han sido más bien de forma arbitraria. Entonces nosotros interpretamos que esto es una estrategia de posverdad, que en realidad el mensaje del ministerio no es la información, sino la confusión. El mensaje es tan confuso y es tan intencionalmente confuso que al final, y de hecho es un mensaje que además es basado en el orden público, o sea, que la subsecretaria de Prevención del Delito sea la persona que informa las medidas de confinamiento, algo nos dice, ¿ya? Es Ministerio del Interior, no Ministerio de Salud. En Chile, lo que vemos es que el criterio para desconfinar
tampoco es explícito. Hay comunas desconfinadas que tienen mucho peor situación que la que tiene, por ejemplo, Valparaíso y Viña del Mar. Ya en la región, las principales confinadas son Valparaíso y Viña. Nosotros tenemos una situación mejor que la mayor parte de las comunas de Santiago. Sin embargo, hay muchas comunas de Santiago que están en procesos de desconfinamiento. Como curiosidad, como anécdota, les cuento que cuando se inicia el confinamiento en nuestra región, que fue alrededor del 12 de junio, nosotros justo esa semana hicimos el pic y empezamos a bajar. Las personas que defienden los confinamientos, aún esas personas dicen que no es posible ver el efecto en las primeras semanas. Hay que esperar unas 3 semanas más o menos, considerando la latencia también en los exámenes, ¿cierto? Bueno, esas 3 semanas en que no se veía el efecto del confinamiento, la incidencia fue bajando, el número de casos semanales iba bajando. Cuando se empieza a notar el efecto del confinamiento, en vez de seguir bajando, se produce un aumento y se produce una meseta que prácticamente se mantiene hasta ahora, que es más bajo que el pic que hubo en junio, pero es una meseta considerable que muestra que en realidad nosotros estamos en algo más parecido a un proceso de endemización que otra cosa, ¿ya? Y por lo tanto se ha demostrado que las medidas, al menos el confinamiento como se ha ejecutado en Chile, no ha sido eficaz. Y no existe un criterio para levantarlo, y existen profundas diferencias entre lugares, comunas y todo, que están confinados, que tienen, como digo, lugares confinados que tienen mejor situación que otros que están desconfinados, por lo cual uno piensa que el criterio de decisión no pasa por los sanitarios. Bueno, para ir cerrando más o menos la última pregunta, estamos a puertas del plebiscito. ¿Cómo ves tú, cómo va a poder ser posible salir a votar con la situación que estamos viviendo, que están viviendo ustedes actualmente en Chile? Bueno, lo que ocurre es que votar en sí, no el desplazamiento. El desplazamiento de la gente hacia los lugares de votación puede ser de mayor riesgo. Votar en sí no es tan riesgoso en la medida que la interacción que se produce entre las personas es mínima y se han tomado hartas medidas para que esto sea más bien en lugares ventilados, al aire libre, de manera que en general yo diría que hay muchísimas actividades que se están haciendo ahora, como insisto, la mantención de los malls abiertos y esas cosas que son de mucho mayor riesgo. Aníbal, queremos darte las gracias por tu tiempo. Quiero recordar a toda la gente que nos va a ver, que nos está viendo en este ciclo de charlas, que contamos con el apoyo de 2 organizaciones, el Dritte Welt Forum y Engagement Global, que nos apoya en términos financieros con los expertos y con los referentes que tenemos en este ciclo de charlas, y que la intención nuestra como Chivasa, como grupo que se interesa por todas estas cosas que están pasando en Chile, pretendemos con ese apoyo financiero apoyar a organizaciones de la primera línea en Chile, en el caso de Valparaíso, una olla común que vamos a apoyar con esta intervención tuya, y darte las gracias por tu tiempo y por tu gestión y por tu apoyo, y nada, desearte todo lo mejor, porque esto, sabemos todos, tiene para rato todavía, y creo que dentro de todas lo difícil y lo complicada que es la situación, hay luces, y personas como tú yo creo que son luces dentro de todo este escenario, ¿no es cierto? Muchas gracias y bueno, que nos vaya bien. Gracias también por activar la solidaridad desde allá.